Bueno, entonces en esta mañana justamente estamos haciendo esta pequeña grabación a propósito que justamente habíamos invitado al profesor Valdenegro para nuestra clase, pero por diferentes razones, sobre todo de su tiempo y de sus actividades, él no nos puede acompañar en el horario que tenemos la clase. Sin embargo, no hemos querido perder la oportunidad de poder compartir con él y con sus reflexiones. El profesor Boris Valdenegro es de oficio psicólogo, doctor en psicología de la Universidad de Chile y es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Playa Ancha. Tiene una trayectoria muy importante en el trabajo social, en organizaciones que han trabajado con niñas, niños y jóvenes en diferentes espacios y en diferentes fenómenos. Y también tiene toda una trayectoria de investigación, ¿no?, en esto que él nos va a explicar ahora en relación a una manera de entender a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Entonces, Boris, queríamos agradecerte. No solo es un gran investigador, sino una gran persona, así que te queremos agradecer tu tiempo y tu disposición con nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias Edgardo por esta oportunidad. Saludo a la distancia a todos y todas y todes. Decir que, claro, actualmente me desarrollo profesionalmente como docente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Playa Ancha. Eh, pero mi lugar de origen es de trabajador social. Sí, ahí fue donde conocí a Edgardo. Nos hicimos compañeros de trabajo y amigos. Y es a propósito de ese lugar que empecé a preguntarme respecto de esta idea de la infancia y niñez, que eran las personas con quienes nosotros trabajábamos, ¿cierto?, junto a sus familias. Y entonces, en esto de investigar, uno es un poco también ladrón de ideas. No es que uno se le ocurra, sino que lo piensa con otros y otras, y esas reflexiones pasan a ser integrantes de uno. Entonces, es a propósito de esas situaciones complejas que vivíamos trabajando, es que yo empecé a primero mi tesis de magíster, que fue en torno a los llamados infractores de ley encarcelados, niños encarcelados en las cárceles, ¿cierto? En la noción de identidad. Y luego mi tesis doctoral, donde acuñé y me fui al otro lado, estuve navegando las ciencias sociales, empecé en especial en la antropología, en torno a la noción de alteridad. Y es desde allí donde yo he podido como reflexionar sobre estas inquietudes que, insisto, me han surgido en la praxis de intervención social y que ahora puedo compartir con ustedes. Entonces, lo que yo voy a plantear ahora son inicialmente una reflexión sobre estos lugares que empezó a desarrollar y finalmente una pequeño como un consomé de mi tesis doctoral respecto de cómo en el trabajo social, la intervención social, se representa a los otros niños. ¿Mm? Algunas cosas de esto que yo voy a decir seguramente no han hablado con el profesor Edgardo, pero para mí es importante decirla, ¿cierto? Primero señalar que yo hablo de alter infancia, y luego voy a explicar esa expresión, y no hablo de alter niñez. Eh, entonces, la noción de infancia para mí es bien polisémica. Eh, Claramente no existe de modo esencial, tiene mala prensa porque se le asocia esta idea de los sin voz, ¿cierto? Que es la distinción más etimológica que surge de la noción de infancia. Y claramente también distinto a niñez. Niñez entendida como sujeto de derecho, ¿cierto? Eh, y entonces ahí hay una primera distinción que yo hago, y por qué entonces yo hablo de infancia y no de niñez, es porque justamente la manera de construir al otro niño, a la otra niña, eh, surge desde coordenadas en las cuales el otro se constituye en un sujeto muy distinto a los niños que uno considera niños. Y por tanto, allí hay un ejercicio que yo quiero desarrollar de visibilizar, porque si no, lo que ocurre es que si todos empezamos a hablar de sujetos de derecho, parece que por arte de magia, por firmar la Convención de Derechos de Infancia, todos los problemas de la construcción binaria de sujetos se acaban, ¿sí? Aquí hay efectivamente una constitución de un otro niño que es justamente sin voz, porque se le reemplaza por un sujeto fantasmático, un sujeto que no existe sino en la concreción de nuestros peores sueños. El otro es el basurero del yo, por eso es un alter. En ese sentido,
lamentablemente, en mi trabajo y en mis investigaciones yo puedo constatar que efectivamente hay construcciones de infancia que construyen a esta infancia de la monstruosidad. Y por tanto, yo insisto en esta situación de alta infancia, con tanto decantación de un proceso de construcción del otro distinto, del otro peligroso. Y por tanto estamos hablando de que en este contexto social y cultural nuestro existen siluetas de infancia diversas, ¿sí? Están los pobres niños de Sename, pero también están los malvados, ¿sí? Los niños que están encarcelados. ¿Sí? Y con Edgardo sabemos que, y curiosamente, esas distinciones que se hacen de la política pública en la infancia son bastante falaces, porque un mismo niño puede ser víctima de abuso, explotación sexual, y además ser denominado infractor de ley. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema también a propósito de cómo la intervención social fragmenta a los sujetos sociales y también los construye. Entonces, una primera idea fuerza es que las infancias se construyen en procesos de construcción. Esto es bien obvio, ¿cierto? Lo que quiero decir acá es que no existe algo llamado niñez en sí mismo, ni infancia en sí mismo, sino que tiene que ver con ciertas miradas y prácticas que se realizan y por tanto no son naturales, son visiones históricas, culturales, que decantan en práctica. Por tanto, una segunda idea de fuerza es que existe una producción binaria de infancia, que se sustenta en un horizonte histórico, en los niños expósitos, por ejemplo, que eran ciertos los niños que no tenían padre y los dejaban en la puerta de las iglesias para ser recogidos, ¿cierto? En los guachos, Salazar trabaja mucho ese concepto, junto con la noción de caballerito, ¿cierto? En el versus. Por tanto, hay niños guachos, niños caballeritos, niños pelusa, y la tradición más popular, ¿cierto? Los niños que andan revolteando por allí, como las pelusas, se me ocurre. Y entonces hay lugares comunes también desde la cultura para hablar de estos otros niños, ¿cierto? Un niño es algo distinto a un adulto. Sin embargo, un niño roba, parece que algo pasa. Y el lugar que le damos culturalmente es casi de un adulto, ¿sí? O si no, derechamente de un adulto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartir, porque tenemos poco tiempo, a propósito de esta distinción que estoy proponiendo ahora. Cuando yo hablo de que la intervención social es un campo de subjetivación, lo que estoy hablando es justamente que esta infancia, esta producción binaria de infancia, se constituye desde lo que yo denomino dispositivos de intervención social. En la lectura más Foucaultiana, dicho en simple, entendiendo dispositivo como esas máquinas de hacer ver y hacer hablar. Y por tanto, cuando nosotros nos referimos a la construcción binaria de infancia desde dispositivos, estamos diciendo que hay modos de enunciación desde estos niños que visibilizan una figura e invisibilizan otra. ¿Qué visibilizan? Bueno, visibilizan, entre otras cosas, el peligro, el temor, la sospecha, ¿sí? La sospecha de qué va a pasar con estos niños si no intervenimos luego, en qué se van a convertir, el temor a cruzarnos con ellos en la calle, en la noche, ¿cierto? Y el peligro porque no sabemos dónde están y hay que controlar, ¿sí? Entonces ahí hay una manera de hablar de estos niños. Y si uno va a las orientaciones técnicas del trabajo social hacia infractores de ley, lo que se habla es de jóvenes, no de niños. Por tanto, esta máquina de hacer hablar, habla en un lenguaje distinto a los programas de protección en la infancia, donde se habla de niño, niña, adolescente, ¿sí? Y se le habla también en términos retóricos, por ejemplo, los niñas araña, ¿sí? O se les transforma en un apodo, como el cizarro. De alguna manera, entonces, se empieza a hablar de ello, de tal modo que se alejan de esta silueta de lo que uno entiende por niñez o infancia, ¿sí? O nuestras infancias. Y otra idea asociada a esta noción de dispositivo es que esto que está allí no ocurre de modo aleatorio
ni casual, sino que responde a una cierta racionalidad. Entonces, lo que yo hice en mi tesis doctoral fue, por una parte, explorar cuáles son los lugares de representación de esta otra infancia y a la vez cuáles son las racionalidades que soportan esas representaciones. Entonces, esto que voy a presentar ahora, quiero más bien ver una cápita de mi estudio que hacía relación con las representaciones que trabajadores sociales, entendido por psicólogos, asistentes sociales, educadores, tenían de los niños que trabajaban en los programas de responsabilidad penal juvenil en medio abierto, semicerrado y cerrado. Entonces ellos hablan en grupos de discusión y entrevista en profundidad y hablan de esta manera. Hablan de tres maneras básicamente, ¿sí? Por tanto, en este campo de subjetivación, de producción binaria de infancia en los programas sociales, se entiende a los otros niños como sujetos marcados, como peligrosos y como libertarios. Voy a entrar a detallar, voy a mostrar una cita y luego tratar de remarcar qué quiere decir la cita. Entonces, lo primero es que acá, los marcados, ¿cierto? La cita dice así: de repente como que nosotros conociéramos la infancia desde el otro lado de la moneda, por así decirlo, como que conocemos la parte, entre comillas, fea de la infancia. Esto es que no trabajáis con lo bonito, trabajáis con lo más triste, con lo más feo, con lo más dañado. Si nos damos cuenta en esta cita, que por supuesto está densamente representada en el estudio, los trabajadores sociales, los interventores sociales se posicionan como narradores de una historia. Son testigos de lo que la sociedad hace respecto a estos niños. Y por tanto, estos niños se construyen desde la violencia social, y el trabajador social lo que hace es denunciar esta situación. Y allí esto es interesante porque hay una manera de entender al otro, ya no desde el peligro, sino desde la protección. Se dice, estamos construyendo de esta manera injusta a esta otra infancia, y por tanto hay que ver qué hacemos con eso. La protección como una manera de entender al otro, o relacionarse con el otro. La otra es los peligrosos. Estas son todas citas, como reitero, de trabajadores sociales y psicólogos, ¿cierto? Dice, uno puede decir, pobrecitos los niños. Yo los quiero mucho a los niños con los que trabajo, pero no me gustaría encontrarme con ellos en la noche. Y que me robaran la cartera o con miedo, porque los seres humanos en situaciones de estrés también se ponen violentos. Entonces es interesante esto, porque lo segundo que enuncia la persona es como una disculpa a lo primero, porque lo primero que sale es, no me gustaría encontrarme con ellos. Y eso es compartido desde la risa. Nadie se enoja con lo que esta persona dice. Es un lugar compartido. Por tanto, es verdad que muchos de ellos o entienden la expresión o la comparten como vivencia. Entonces, los interventores en este lugar ya dejan de ser testigos, que narran una historia perversa respecto del otro, y pasan a ser partícipes de esta cultura que reproduce el miedo al otro. Finalmente, los libertarios, aquí esta es una cita bien interesante para mí, siempre la pongo porque no deja de sorprenderme, porque además son cosas que yo seguramente también dije en mi momento, y eso es lo interesante también, porque aquí no se trata de que hayan buenos y malos, sino que la cultura opera. Dice, es súper válido que tú quieras jugar a la pelota, y no porque tus amigos andan disparando en la población, tú vayas a hacerlo también. Y si queréis seguir disparando, ya ahí entra un poco el albedrío. Tienes 16 años, ya sabes lo que es una pistola, puede matar a alguien. Igual tienes uso, no porque seas niño en etapa más de formación de identidad, vamos a decir casi que son tontitos y no entienden lo que pasa. Como ese grado de responsabilización pero humanizado. Entonces, aquí lo que ocurre es que el trabajador social, psicólogo, interventor social, remarca esta idea del otro niño como un sujeto que está en ese lugar porque lo elige. Entonces, racionalmente está allí. Y de la misma manera puede elegir racionalmente salir de ahí. Entonces, el lugar que nos toca como intelectuales sociales es mostrarle, es convencer, es seducir a ese lado racional y libre para que se vaya al lado
claro de la fuerza. Por tanto, nosotros nos convertimos en una especie como de gestores de oportunidades, porque las oportunidades están dadas. Es solamente hay que tomarlas y el chico se transforma en un niño de verdad. Es como esta idea de Pinocho, ¿cierto? Que vuelve y se transforma en un niño humano. Deja de ser una marioneta. Finalmente, para sintetizar esto, hay algunas cosas que quiero remarcar con esta idea de que la intervención social, en tanto expresión de campo cultural, se constituye de una disputa entre racionalidades, ¿sí? Cuando uno dice que el otro es un sujeto libertario, uno también está deseando que ocurra algo, ¿sí? Entonces yo deseo que este niño sea como yo, o como mis hijos, y este chico muchas veces desea ser como el tío. Entonces, eso yo le he llamado la racionalidad del deseo, que apela entonces en esta esencialización del otro como un sujeto libre, autónomo y racional, que puede tomar elecciones. Y por tanto esto es una manera de entender. La otra es la racionalidad de la exclusión, que es la que en general queda más clara, y que se define esta idea de que el otro es un sujeto peligroso y por tanto hay que gestionar este peligro a través de esas medidas, ¿cierto? Claro, ahí a lo mejor hay que convencerlo inicialmente, pero si no lo convencemos hay que coaccionarlo. Y en lugar extremo, encarcelarlo, ¿sí? Basta con que haya infractores de ley que empiecen a generar un mayor nivel de violencia en su actuar para que incluso pensemos que hay que nuevamente actualizar la pena de muerte. Y eso no creo que sea un lugar tan descabellado. Son lugares comunes que caen los monstruos, ¿sí? Entonces, si hay una mayor acentuación de la monstruosidad, seguramente también el otro va a dejar claramente de ser un sujeto niño para hacer otra cosa. Y finalmente la racionalidad de la protección, que es esta idea del otro como un objeto que ha sido constituido desde la violencia social y yo como testigo voy a tratar de proteger a ese lugar, a esa infancia. Ahora, otro elemento interesante que yo quiero decir es que no es que uno como interventor esté en uno de ellos, sino que transita entre los tres lugares, se mueve, a veces tiene un énfasis en uno, a veces en otro, a veces incluso el otro se nos muestra complejamente. Por tanto, si bien efectivamente hay trabajadores sociales que tienen muy acendrado el rol, entendido como la dificultad de la plasticidad de relacionarse con el otro, y por tanto yo, en tanto delegado de libertad asistida, yo voy a hacer que el otro cumpla la pena, ¿cierto? Si bien existe eso, también es verdad que en algún momento eso también se retrueca en la protección o en el deseo, porque además estamos hablando de vidas evidentemente fracturadas, que es difícil que no exista la casi obligatoria emoción que surge al trabajar con ellos, ¿sí? Ok, eso quería plantearles brevemente. Por supuesto, recojo el guante de Edgardo de que algún día me invite para poder dialogar más directamente con ustedes. Y voy a dejar de compartir porque quizás Edgardo quiere hacerme alguna consulta. Solo quizás. Ahí sí, disculpa. No, es interesante cómo en el fondo tú planteas como estas racionalidades, estas lógicas, estas maneras de pensar que son, que seguramente se superponen con modelos de intervención, con prácticas, seguramente esos trabajadores tienen seguramente opciones teórico-metodológicas, pero de alguna forma esas formas, esas maneras, ¿no? de esas mentalidades se mezclan también con eso, ¿no? O sea, y aparece algo, como tú bien dices, no es algo puro, ¿no? No es que yo hoy día me pongo en este eje de protección y mañana estoy en ese eje del deseo, sino que es como más, lo que tú haces en el fondo es, a propósito de su relato y las normas que tú revisaste, tú despejas y como que lo colocas como tipos, ¿no? O sea, como que eso tú ves, tú puedes ver esa dinámica cuando conversabas con los profesionales, era más bien así, la gente iba transitando, moviéndose. ¿Cómo tú lograste identificar también estos como estas racionalidades? O sea, lo que ocurre allí es que, hablando de los trabajadores sociales, ¿cierto?
pero también haciendo el alcance que la tesis doctoral comprometió un análisis de orientaciones técnicas, y por tanto de la política pública, y de propuestas de la sociedad civil, traducidas en documentos que provenían modos de trabajo hacia infractores de ley de algunas organizaciones colaboradoras de Sename. Entonces, hablando, haciendo un zoom en los trabajadores sociales, quiero decir que además los trabajadores sociales tienen como toda la diversidad que no pueden tener las orientaciones técnicas, por ejemplo. Y por tanto, como tú bien dices, cuando yo planteo esto, lo hablo en términos de racionalidades que se instalan en dispositivos, que se hacen carne en trabajadores sociales, en tanto ejecutores de una política pública, pero también recreadores de un espacio en disputa. Entonces, allí, en la misma conversación, en un grupo de discusión, por ejemplo, pasa que hay un tránsito entre quien afirma que el otro es un sujeto víctima de la sociedad, y otro en donde decir, ¿sabéis qué? Estos cabros no tienen vuelta. Y hay que hacer algo porque esto está un poco desbordado. ¿Sí? O decir también que me gustaría que cambiaran porque la vida que tienen no es una buena vida. ¿Sí? Entonces, en una misma conversación, un mismo grupo de personas, incluso un mismo individuo, puede transitar, porque está narrando una experiencia de intervención en donde, por definición, según lo que yo postulo, conviven estas racionalidades. Y eso es interesante porque si yo hago un análisis de las organizaciones técnicas y de las distinciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil, no convive la racionalidad de la protección. La racionalidad de la protección es emergente solamente de los trabajadores sociales. Entonces ahí hay un contrapunto, y yo allí también me atrevo a decir que hay una posibilidad de resistencia a un modelo de trabajo que trata de homogenizar al sujeto infante. Boris, tal vez en esta parte que tú nos presentas, y sobre todo en tu tesis doctoral, que la conozco, fuera más orientada a ese lugar, ¿no? De los interventores, los programas, las normas técnicas. Pero de todas maneras uno podría imaginarse, obviamente no, pero puede imaginarse que esto es como una acción unidireccional, ¿no? Como que no hay resistencias o prácticas que conviven con esta intervención. Y yo sé que en tu tesis de magíster tú pudiste desarrollar mucho más fuertemente como los jóvenes, en el fondo, sobre todo los que estaban en la cárcel de niños, ¿no? También tenían ciertas prácticas de resistencia o tenían como, o ellos construían algo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es interesante porque si bien en mi tesis doctoral yo no abordé narraciones de niños o niñas, pero sí lo hice en la tesis de magíster, en una situación de coacción total como en una cárcel para niños. Y efectivamente yo lo que esperaba de las narrativas de niños y niñas era que ellos iban a decirme todas las cosas que la cárcel hace sobre ellos. Y lo que yo me di cuenta tempranamente en la narración de los niños y niñas era que más bien un tercio de lo que hablaban se refería a la cárcel, entendida como uno lo entiende. Lo otro eran expresiones que estaban asociadas a prácticas que ellos realizan entre sí. Y yo conceptualicé, la conceptualicé en tanto prácticas de autoconstitución. Por ejemplo, un chico llega a la cárcel, y entonces llega a la cárcel y le dicen, ah, viene un ingreso, ¿sí? Viene un ingreso, y los cabros comentan sobre él y luego lo ponen a prueba y le dicen, bueno, tan bonita zapatilla, tan bonita chaqueta, pásamela. Entonces, si el chico reaccionaba y decía no te la paso y peleaba, aunque perdiera sus artículos, era parte de ellos. Sin embargo, el cabro que las entregaba ya claramente queda fuera del rebaño. Era un Perkin, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los cabros en situaciones tan difíciles como están encarcelados también desarrollan prácticas que los autoconstituyen, y por tanto hay una dimensión agencial respecto de la constitución de sí mismo, en tanto no son sujetos como maleables completamente, sino que más bien lo que se constituye como su subjetividad es una transacción o hibridación entre las dinámicas carcelarias y las dinámicas autoconstitutivas, como dice Foucault, teologías del yo.
de modo similar en los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales, bien sabemos por experiencia y por observación, que si bien hay un contexto, una línea programática, hay modelos teóricos, hay modos de intervenir, cada vez más maqueteados, entre paréntesis, también hay muchas maneras de recrear ese espacio. Y por tanto, lo que yo señalo allí de modo sintético no es la práctica misma, sino la racionalidad que puede soportar determinadas prácticas. Entonces, claramente, si yo digo la racionalidad de la exclusión, lo que yo desarrollo desde esa racionalidad son prácticas que replican un orden que contribuye a otro desde el temor, del peligro, desde el del miedo al otro. Pero si yo digo, bueno, yo estoy considerando al otro desde la protección, en el contexto nuestro actual, eso se puede constituir eventualmente una práctica de resistencia, en tanto tenga ese germen de racionalidad, y en tanto los equipos se constituyen como colectivos que reflexionan sobre sus prácticas, porque si no lo hacen, lo que opera es el sentido común. Si uno no reflexiona sobre la práctica, lo que opera es lo que uno sabe hacer, lo que uno cacha, intuye de guata, ¿sí? Y la guata, el sentido común, es un orden social hegemónico que en general reproduce siluetas monstruosas, en el caso de estos niños, y que excluye y estigmatiza. Boris, solo ya para ir cerrando, y súper agradecido porque claro, cada vez que tú lo planteas, claro, uno se pone a pensar más cosas y como que surgen más ideas. En este desarrollo que tú ya has venido en la última década, en el último par de décadas de trabajo, de reflexión, de investigación, ¿hacia dónde va tus nuevos proyectos o tus nuevas ideas o cuáles son las nuevas preguntas que tú te estás haciendo como continuación de este trabajo? Me dejaste marcando ocupado con un par de décadas, pero sí, tienes razón. Mira, actualmente formamos parte de un trabajo conjunto, de un proyecto de investigación que está orientado a poder develar las prácticas de intervención en contextos pandémicos respecto de estos otros niños, ¿sí? Nosotros suponemos que si ya la cosa antes de la pandemia estaba feita, puede que en contextos pandémicos el peso del trabajo respecto del qué hacer como trabajador social y lo que vivencian los niños de la intervención social puede ser un poco más radical. Es una idea que sospechamos que puede ser. Eso se articula dentro de un espacio que hemos logrado desarrollar, que es el Núcleo de Infancia y Subjetivación en el Departamento de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, que tiene como ópticas temáticas, por ejemplo, la noción de las prácticas de criminalización hacia la infancia, que claramente se constituyen desde esta racionalidad de la exclusión, y además tenemos la idea de ir visibilizando, generando prácticas de investigación que se constituyan en, tenemos esa volada, ¿ya? En contrahegemónica, ¿sí? Entonces, en el futuro, de aquí a 5 años, pensamos de qué manera, estamos pensando que de qué manera constituir un observatorio de alta infancia, ¿sí? Que permita dar cuenta de las vulneraciones a los derechos o de la incapacidad de nuestra sociedad y nuestra cultura de que todos los niños y niñas sean sujetos de derecho. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Visibilizando las prácticas policiales respecto de ello, visibilizando las prácticas antigarantistas en tribunales, visibilizando las prácticas de exclusión en los colegios, visibilizando las prácticas de construcción de monstruosidad, lo que se da, por ejemplo, las televisiones ciudadanas, como expresiones de un sentido común que opera en una práctica violenta, ¿sí? Por ahí va la cosa, no sabemos bien cómo nos va a ir porque en realidad tenemos súper claro que no es lo que, no es popular, ¿sí? Pero también sabemos que somos no tan pocos lo que pensamos así. Muchas gracias, Boris. Bueno, solo agradecer tu tiempo y tus reflexiones, que son, bueno, son robustas, son densas, son bien pensadas y nada, siempre un placer colaborar contigo y trabajar juntos, ¿no? En diferentes espacios. Así que muchas gracias, Boris, también por este tiempo Muchas que nos gracias a tomamos. ti, Edgardo, como siempre, muy gentil en tu invitación y disponible para cualquier siguiente oportunidad.
Bueno, que estén muy bien. Chao, chao a todos.